Muy buenos días, queridas mujeres de oración. Nos encontramos en otro Shabbat para seguir estudiando las maravillas de la palabra del Señor. Ahora vamos a continuar con el segundo capítulo de Primera de Pedro. Y bueno, no es que vamos a hacer una prueba oral, pero sí vamos viendo ya en el primer capítulo de Pedro, vimos un poco la diferencia entre tanto las características, incluso el ministerio y cómo llevaba la palabra tanto Pedro como Pablo. Nosotros venimos de varias semanas estudiando a Pablo con las cartas de Pablo, cómo él llegó, tuvo esta revelación del Señor, cómo él hablaba, para quién fue dirigida las palabras de Pablo. Y ahora comenzamos a ver a un Pedro, que la verdad es que yo habíamos estudiado Pedro antes, pero esta vez haciendo un poquito de comparación con el Evangelio de Pablo, vemos que Pedro desde el inicio comienza a, a añorar, incluso a hablar todos los que son las profecías. Entonces, un capítulo de Pedro es como un resumen arduo de las profecías, nombra ciertos profetas, nombra justamente la dispersión, cómo tienen que volver. Entonces, claramente, Primera de Pedro está lleno de mucho contexto bíblico, sobre todo de nuestros patriarcas. Me pongo a pensar, ¿no? Desde la primera clase, que se acuerdan que la hermana Maru nos envió un resumen, ¿no? Igual le vamos a volver a reenviar ese resumen que nos hizo la hermana Maru en ese resumen en el cual nosotros podemos ver las características de Pedro. ¿Y por qué nos sirve ver las características de Pedro? ¿Cómo fue el ministerio de Pedro? ¿Cómo nació? ¿De dónde era? Porque eso nos va a ayudar a entender mejor la carta. Y me pongo también a pensar cómo antes nosotros leíamos a Pedro, pero ahora vamos a ver un Pedro con la mirada de la palabra del Señor, con la revelación que nosotras hemos tenido y que estamos estudiando para permanecer en esa revelación. Entonces vemos a un Pedro, no como el Pedro que conocíamos, no como el primer papa, no como Pedro, simplemente como la roca que aquí edificaré mi iglesia, no como Pedro el que traicionó al Señor, no como Pedro el que dudaba, sino es que vamos a entender a un Pedro según sus circunstancias y entendiendo que Pedro claramente llevaba la instrucción del Señor, ¿no? Entonces, vamos a estudiar este segundo capítulo, esta es la primera parte, ¿no? En el cual tiene como título ¿Cómo permanecer en la esperanza? ¿Cómo permanecer en la esperanza? ¿Cómo no dudar del Señor? ¿Cómo realmente certificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Sin más, hermanas, bueno, también cuidemos los micrófonos, por ahí las pantallitas, que a veces se abren, sé que las mamás en Shabbat a veces el nietecito, ay, corre rapidito a la cocina y se ven todo el video que van corriendo a la cocina, así es que tengamos en cuenta un poquito las pantallas. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar vamos a hacer un resumen para recordar, este resumen lo saqué del el escrito que nos hizo la hermana Maru, que me parece importantísimo, ¿no? Agarré ciertos datos como para entender también esta carta, ¿no? Y para entender de quién estamos hablando, que en este caso, que que es Pedro. Dice, cuando Jesús conoció a Pedro, lo llamó Cefas, del arameo Kepas, que significa roca o piedra, que en griego es Petros, es decir, Pedro. Era una persona sencilla, directa e impulsiva. Vamos sobre todo a ver esta palabra de Pedro, impulsiva, ¿no? Y cuál fue la consecuencia de Pedro por ser impulsiva. Digo porque me nombro a mí misma como mujer, ¿no? A veces las mujeres somos un poquito impulsivas, ¿no? Entonces vamos a ver la característica de Pedro y por qué él era impulsivo, ¿no? Pedro fue quien le pidió a Jesús que le permitiera encontrarse con él caminando sobre las aguas. Por miedo se empezó a hundir en las aguas. Y el Señor le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, porque dudas. Entonces, esta frase de acá, este versículo, que le dice el Señor a Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Va a ser eh, como la base de entender toda la carta, la primera carta de Pedro, ¿no? Y cómo Pedro lucha, lo vamos, o sea, estudiándolo entre líneas, vemos como Pedro constantemente está hablando de la confianza del Señor, porque quizás eso era lo que él lo debilitaba, ¿no? El no tener
completamente una confianza en el Señor. Por eso él hablaba mucho de la confianza del Señor, por eso él nombraba mucho a los profetas y hablaba sobre todo de las promesas y de las profecías de confiar en el Señor. Fue junto con Santiago y Juan quien estuvo en la transfiguración del Señor. Vemos que constantemente Pedro nombra, siempre lo exaltaba al Mesías, y es una de las frases más importantes que Pedro le decía a nuestro Mesías: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Es una palabra, es una frase, mejor dicho, que Pablo siempre está utilizando, ¿no? Roca viva, el Dios vivo, el que da vida, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo durante el estudio de Pedro, de 1 Pedro. Pedro fue el discípulo que negó al Señor 3 veces, eso ya lo conocemos. Antes de que cantara el gallo, Pedro, antes de que cantara el gallo, negó al Señor 3 veces, ¿no? Entonces dice que Pedro después obviamente lloró amargamente por esto. El apóstol Pedro llegó a tener tanta unción de Dios que se produjeron grandes milagros, entre ellos algunos extraordinarios como el que su propia sombra sanara a enfermos, ¿no? Y la primera carta de Pedro fue escrita probablemente entre el 62 y el 69 después del Mesías y enviada a los creyentes de Asia Menor. Bueno, ahí sacamos un poquito de las conclusiones de cómo era la característica de Pedro, que nos va a ayudar a entender este Pedro impulsivo, que aunque negó al Señor 3 veces, el Señor le dio la oportunidad de 3 veces, cuando le dijo, apacienta mis ovejas, que se le repitió 3 veces, el Señor le dio esa oportunidad de volver a volver a sus caminos, ¿no? Y eso nos da un poquito de, bueno, particularmente me da un poquito de tranquilidad, ¿no? A veces, me acuerdo una vez un estudio que nos dio Ana María, que a veces nosotros solemos ser un poquito duras con nosotros, ¿no? Y viendo Pedro, ¿no? Y esto que pasó, nos da un poquito de tranquilidad el saber que sí, como hijas del Señor cometemos errores, a veces volvemos a cometer los mismos errores que no deberíamos, pero lo importante es que el Señor viene del Señor, no viene de nosotros, que el Señor mismo nos da este sentimiento de culpa y de ir a su presencia y decir, Señor, límpianos más y más, ayúdanos a perfeccionarnos. Y no quiere decir que el Señor nos deja de amar. Vemos aquí el ejemplo de Pedro, que aunque lo negó al Señor, tenía mucha unción con el Señor. Fue parte de la transfiguración del Señor. Entonces, Pedro sí es una parte importante, sobre todo, y lo tomamos como mujeres de oración, que a veces nos sentimos culpables, ¿no? De ciertas actitudes, que sí las tenemos que ir mejorando, pero no nos pongamos un peso tan encima, no seamos tan malas con nosotras y veamos cómo el Señor nos ve que podemos seguir cambiando en este proceso. Y justamente esto fue lo impulsivo de cómo era Pedro. No, Pedro le dice, Señor, voy a caminar detrás de ti, quiero caminar en las aguas, pero justamente el temor y el miedo, ¿no? Hizo que se comenzara a hundir, ¿no? Entonces vemos el carácter impulsivo, la actitud impulsiva que tenía Pedro. Señor, te amo, voy caminando detrás de ti, pero esto no se mantiene, ¿no? No sabemos, no hay una como algo totalmente escrito sobre Pedro, pero por estas historias vemos que Pedro quizás era inconstante en sus sentimientos, ¿no? Como que dudaba un poquito en ciertas cosas y puede dudar por diferentes maneras que puede pasar en un contexto. Entonces, así Pedro, ¿no? Señor, yo voy detrás de ti, camino sobre las aguas, sí, tuviste miedo, dudaste, le dice el Señor, te comenzaste a hundir. También cuando le dice, Señor, siempre lo andaba adulando, Señor, aquí estoy, vamos a hacer todo el trabajo, toda la obra, ¿no? Era muy cercano al Señor y aún así lo negó después al Señor, ¿no? Por miedo, ¿no? Lo negó al Señor 3 veces. Entonces volvemos a ver este carácter de Pedro, este carácter impulsivo en el cual a veces nosotras como mujeres solemos tener ese carácter, Señor, me voy a sentar y voy a, no sé, lo voy a hacer todo posible, hacemos metas muy altas delante del Señor, ¿no? Y recordemos que hay una parte en la palabra del Señor en la cual el Señor dice que todos
como todos los pactos o los dichos que le decimos al Señor, el Señor no va a dudar en cualquier momento en pedirnos a cuentas por ellos. Entonces que tenemos que ser muy sabias al momento de prometerle algo al Señor, ¿no? Entonces nosotros a veces como mujeres solemos ser como Pedro, digo, Señor, aquí estoy, heme aquí, voy a escribir la Torah todos los días, ya me compré el fajo de hojas que lo tengo ahí, y voy a escribir. Entonces hacemos unas promesas muy amplias, ¿no? Dedicando completamente al Señor y después vemos que nuestras circunstancias no lo vamos a hacer posible. Entonces, me quedo con esto, ¿no? Decir, bueno, por aquí, no digamos todas las mujeres, pues otras que no, pero yo sí me siento un partícipe un poco de esta actitud de Pedro, que a veces le prometemos todo al Señor y a la hora de la hora no vamos ni cumpliendo el 20%. Entonces, cuando pase esto, recordemos siempre a Pedro, ¿no? Que igual el Señor nos sigue amando, pero que las consecuencias después van a ser un poquito más duras, como las pasó aquí a Pedro. Pedro casi se ahoga, y segundo, el lloro amargo que él tuvo por haber defraudado o negado a su Señor. Entonces, fueron momentos y consecuencias muy duras quizás para Pedro, claramente. Entonces, cada vez que nosotras tratemos de prometerle algo al Señor, de sí, de prometerle algo al Señor, que lo vamos a cumplir, pues bueno, veamos que nuestras fuerzas y nuestros contextos sean los adecuados para hacerlo. Y me quedo con esta frase, con estos versículos en Mateo 13, la parábola del sembrador, y la vamos a leer. Este es Mateo 13, del versículo 18 al 23, que dice: escuchen lo que significa la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, como le sucedió a Pedro, enseguida se aparta de ella. 22. El que recibió la semilla, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. He estado meditando bastante en esta palabra, parábola del sembrador, porque a veces nosotros decimos, Señor, si estamos leyendo la palabra, estamos junto a tu presencia, pero tenemos que estar atentas a cómo se está sembrando esa palabra en nosotros. Si cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, nos apartamos de ella, o, o las preocupaciones de esta vida, como dice el versículo 22, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, eh, el engaño de las riquezas la ahogan, tampoco no nos llega a dar fruto. Entonces, esto lo vinculé un poquito con Pedro, porque quizás Pedro, él se dejaba llevar mucho por el contexto, ¿no? Iba adelante con el Señor, cumplía la palabra del Señor, estaba atento al Señor, pero él sufrió persecución a causa de la palabra, justamente, y lo negó al Señor, ¿no? Y quizás nosotros en algún momento las preocupaciones de esta vida, como dice el versículo 22, las deudas, los problemas maritales, los problemas con la familia, eh, las circunstancias económicas, políticas, etcétera, nos hacen apartarnos de la palabra del Señor. Pues bueno, siempre recordemos la parábola del sembrador, en el cual, Señor, como Job, a pesar de todo lo que haya pasado, Señor, tenemos que estar delante de ti. Y por eso vinculé esta parábola con Pedro, porque quizás Pedro en algún momento se dejaba llevar un poquito por los contextos, ¿no? Y nos podemos sentir parte de él para saber cómo salir adelante, y vemos cómo Pedro pudo salir adelante y tener más confianza en el Señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver en este primer estudio de el segundo capítulo de Pedro? Primero, vamos a ver cómo Pedro es enviado. Recordemos esto, que Pedro es enviado a los de la circuncisión. Por eso su modo de operar
es hablando mucho sobre las profecías, porque claramente hablaba un pueblo que ya conocía sobre las profecías. Entonces sí vemos un lenguaje distinto al lenguaje de Pablo. Aunque Pablo era erudito, tenía más conocimiento, Pablo fue enviado a los de la incircuncisión y Pedro a los de la circuncisión. Por eso vamos a ver un poquito la diferencia entre cómo habla, entre las profecías, en el mensaje que va a dar. Segundo, vamos a ver un comportamiento de un creyente. Nos da consejos también, lo estuvimos viendo también con los estudios de la señora Esther, que nos dio la señora Esther, cómo es un comportamiento de un creyente. ¿Por qué? Porque quizás algunos se habían apartados y olvidados de cómo era realmente eh, el cumplir la palabra del Señor como creyente y tu comportamiento como tal. En tercer punto, vamos a ver cuál es nuestro fundamento como creyentes actualmente, llevando la palabra del Señor, eh, sabiendo cuál es su instrucción, ¿no? Cuál es nuestro fundamento y sin olvidarnos de lo más importante que es en nuestro Mesías. 4, vamos a ver también cuál es el cumplimiento de las profecías, ¿no? Se menciona acá sobre el Mesías de Israel, por eso es que no se puede entender las cartas de Pedro, no podemos entender el ministerio de Pedro si no entendemos qué es la instrucción del Señor. Me queda claro, ahora habiéndolo estudiado, desde que empezamos a estudiar incluso Pablo, ahora estamos estudiando Pedro, me queda claro que no podemos entender a estos apóstoles si no tenemos el entendimiento de lo que es la instrucción del Señor. No podemos. Entonces, claramente, Pedro habla sobre el cumplimiento de las profecías, sobre el Mesías de Israel, directamente sobre el Mesías de Israel, el Dios viviente, como él lo llama. Y por último, vamos a ver cuál es nuestra confianza terrenal y espiritual, porque en esta carta de Pedro menciona que sí, que aunque toda nuestra mirada es puesta en lo espiritual, en la vida que vamos a tener después de esta vida terrenal, también nos menciona que terrenalmente tenemos que tener una confianza, ¿no? Un comportamiento. Entonces, sí es importante la confianza terrenal y espiritual. Bueno, vamos a empezar. Y para esto vamos a recordar un versículo que vimos en el capítulo anterior, del capítulo 1, versículo 23, que dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Eh, nacer de nuevo, esta palabra de volver a nacer, aquí claramente dice que somos renacidos a través de la instrucción de la palabra del Señor, ¿no? No es de lo que yo creo, de lo que yo asumo, leo la palabra del Señor y creo que me dice esto. No hay un creo, siempre hay, en la palabra del Señor siempre hay una base, no es un creo yo o esto significa, porque dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive. Su palabra vive. Entonces, podemos decir que todas las mujeres de oración que estamos acá, nosotras fuimos renacidas. No, quizás algunas dicen, bueno, yo renací cuando fue el bautizo, ¿no? Que sí fuimos bautizadas nuevamente y ahora entendemos el fin del bautismo, ¿no? De lo que se trata esta agua. Entonces somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esa palabra que nos ha dado vida, ¿no? Que es sí o sí por la palabra de Dios. No podemos ser renacidos porque nosotros queremos o porque vamos a un grupo de ayuda de ministerios o porque yo ayudo a mis papás. No, somos renacidos por la palabra del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de ser renacidos en la palabra del Señor? Ahora sí empezamos con el capítulo 2, que vemos el versículo 1. Dice, desechando pues, esto es continuación de lo que habíamos estudiado con la señora Esther, desechando pues toda malicia. Una vez que nosotros hemos sido renacidos, ¿qué va a pasar en nosotros? Tenemos que rechazar, desechar de nosotras toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones es difamación, hablar mal, difamar o hablar malvadamente de alguien, inventar algo, ¿no? Incluso hasta escuchar conversaciones o escuchar de cuando alguien está hablando mal de otra persona o algún te cuento lo que pasó con esta tal persona, que a veces es difícil dentro de nuestros contextos, ¿no? Sobre todo si nos vinculamos con contextos que no son parte de los creyentes,
Muchas veces es difícil decir directamente, no, no quiero escuchar de lo que hablas de tu persona, porque suele ser un poco incómodo, pero sí tener una actitud un poco más dispersa, un poco más apartada a cierto tipo de personas que sabemos que hablan de todo, hablan de más, ¿no? Recordemos que yo me puedo pensar, Señor, wow, qué bendición esto, porque nosotros en la, por así decirlo, en la vieja vida, ¿no? Para nosotros era totalmente normal esto. Para nosotros era normal un engaño pequeño, como por ejemplo, si tengo que comprar algo, ay, le digo que salió tanto y a la hora no salió eso, o sea, como engaños pequeños, ¿no? Toda malicia de decir, por ejemplo, ay, no, no le voy a dar esto, porque bueno, que se lo compre ella o lo que sea. Entonces, estos tipos de comportamientos egoístas, estos tipos de pensamientos un poco malignos, que nosotros decimos son pequeños malignos, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Son pequeñitos, una pequeña mentira, pues realmente son contaminaciones que nosotros vivíamos. Incluso ahora, cuando vamos a, no sé si les pasa, no puede pasar porque no somos, lo digo por mí misma, no, no es que decir, ay, soy santa, pero a veces tenemos circunstancias que se nos va alguna cosa chiquita y a mí me comienza a sudar el cuello, ¿no? Digo, ay, ya me la que acabas de hacer, Dios mío. Yo, ay, sí, me pongo muy incómoda, ¿no? Me siento muy incómoda, me siento muy culpable, me siento muy mal y digo, Señor, ya quiero llegar rápido a mi casa para entrar en la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname porque yo sabía que estaba haciendo mal. Entonces, eso antes no pasaba, no pasaba por nuestra mente. Para nosotros era totalmente normal vivir una vida así, y esa era la vida que el Señor nos está sacando. Y uno dice, Señor, ¿qué tanto me amas que dentro de mí, esa cosa pequeña que lo logré decir, o mentí, o engañé, ahora se hace carne en mí que me quema completamente el cuerpo, ¿no? Me hace sentir culpable. Entonces, antes no lo pasábamos y ahora bendito sea el Señor que podemos entender esto de acá. Y me gustó mucho en el estudio que también le escuché el estudio de Joseph, y esto tiene que ver también esta vida que antes llevábamos tiene que ver con una falta de contentamiento, que incluso la podemos estar viviendo actualmente, ¿no? Como dice en Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, ¿no? En Levítico dice que hablar del otro es tentar con la vida del otro. Y no nos damos cuenta hasta ahora que lo leí en Levítico y dije, esto es muy fuerte porque incluso el hablar de una persona, estás incluso diciendo cómo es la vida de esa persona, qué es lo que va a pasar en la vida de esa persona. Estás atentando contra la vida de esa persona porque no sabemos si es verdad o no. Y en estos tiempos es muy difícil decirle a otra persona, mira, quizás esto no es verdad, quizás no la conozco bien a la persona, mejor no hablemos de ella. Es muy difícil hacer ese comentario porque vamos a veces, muchas veces a quedar mal, pero es necesario decirlo. Porque recordemos lo que dice Levítico. Si vamos a hablar de mal de tu pueblo, de tu hermano o de una persona, recordemos que estamos tentando con la vida de aquella persona. Y también me gustó, como les decía, esta parte, me pareció apropiada, ¿no? Para traerlo también en el estudio de Joseph, que decía que muchas veces el estar hablando de los demás, andando con hipocresías, con engaños, ¿no? Con envidias, es una falta de contentamiento de lo que tenemos, ¿no? Porque el otro lo tiene, quizás nosotros no lo tenemos. Esa falta de contentamiento nos hace hablar de los demás o andar criticando o viendo qué es lo que hacen los demás. Entonces, bendito sea el Señor que estamos sentadas, tenemos internet, tenemos la palabra del Señor eh, y contentémonos con lo que el Señor nos ha dado porque es hermoso. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Continuamos. Versículo del 2 a 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado benignidad del Señor, ¿no? Eh, digamos, el creer, al andar en la palabra del Señor, produce los rasgos de un carácter de un niño, ¿no? En aquellos en quien influye. Es como cuando nosotros empezamos en la palabra del Señor, somos como niñas.
como niños que queremos una cosa, que queremos lo otro. Han visto cuando los niños comienzan a ver película, ven la misma película, hasta que se la aprendan, ¿no? Es un tipo de comportamiento de aprendizaje del niño. Bueno, y nosotros también queremos estar, cuando recién descubre la Biblia, queríamos estar 7 horas, 5 horas haciendo los estudios de Joseph. Era una obsesión, quizás ahora solo hacemos 2 horas a la semana, ¿no? Poco a poco, ya vamos viendo otras, tenemos de base otros estudios y volvemos a los estudios de Joseph, ¿no? Entonces, esto es lo que condiciona, ¿no? Por eso nos habla acá como niños, ¿no? Desead como recién nacidos la leche espiritual. Esta palabra espiritual en su original significa conforme a la razón, siguiendo la razón, razonable, lógico, la leche que nutre el alma, ¿no? Esta leche espiritual, algo razonable, y vemos que no hay nada más razonable que la palabra del Señor. Sí, no vemos nada más razonable que es la palabra del Señor. Eh, Cómo vamos a desear como niños recién nacidos el estar en la presencia siempre del Señor. Y vemos en otra traducción, en la NBI, que dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Directamente esta traducción dice que esta leche espiritual no adulterada es la palabra del Señor, que nosotras ya la entendemos como que es eh, la palabra del Señor. Entonces en la NBI dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Y, y por qué Pedro menciona esto de la palabra adulterada, ¿no? Porque vemos en los escritos del Nuevo Testamento, para entenderlos, ¿no? Después del Mesías, porque vemos que habla mucho sobre la palabra no adulterada, es porque claramente ya la estaban adulterando en ese momento la palabra del Señor, que no lo vemos mucho en los escritos de los profetas. Acá en 2 Corintios 4, del 2 al 6, lo tengo en Nueva Traducción Viviente, dice, rechacemos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratemos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra del Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia o el Evangelio del Señor que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria del Mesías, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, acá en las cartas a los Corintios también se menciona esto de no distorsionar la palabra del Señor, porque quien distorsiona la palabra del Señor es un engaño. ¿Y por qué se hablaba mucho sobre esto? Como ya lo mencionamos, porque quizás en ese tiempo las nuevas corrientes, eh, el apartarse, porque aquí ya estaban llamando a las ovejas, el apartarse, los nuevos creyentes, el ir en busca de los antiguos creyentes, los que se habían apartado de los nuevos, hace que todo esto, el fin sea que se distorsione un poco la palabra o que ciertos mensajes se acomoden a lo que desea el público, ¿no? De ahí para adelante vivimos una distorsión constante, ¿no? Que es lo que estamos viviendo actualmente también, ¿no? Entonces, recordemos estas palabras y recordemos también uno de los consejos que podemos ver en los apóstoles, en los escritos de los apóstoles o de los hechos de los apóstoles, es no distorsionar la palabra. Incluso se llevaba la palabra, iban, realizaban todos estos viajes, pues Pablo, ¿se acuerdan que realizó todos estos viajes justamente para llevar la palabra pura, no distorsionada? Entonces recordemos que una de las características de la vida de la vida de los apóstoles es que se distorsionaba mucho la palabra. Por eso es que es imposible entender los escritos, por así decir, del Nuevo Testamento si nosotros no sabemos qué es la instrucción del Señor. Entonces, hermanas, deseamos como niños la leche pura de la palabra del Señor, la leche pura, la que dice en la palabra, ¿no? Y no está mal decir, bueno, estamos en estas nuevas corrientes, dentro de estas nuevas corrientes hay un montón de costumbres que aún no me las sé, que si sé hablar hebreo o no. Bueno, primero nosotros hablamos español, empezando por ahí. Y no está mal decir, y mejor dicho, es correcto decir, ¿sabes qué? Si no lo dice en la palabra del Señor, no lo debemos de hacer.
o déjame estudiarlo para ver si realmente está en la palabra del Señor. Incluso a nuestros hermanos, porque en el afán de entrar en también como niños, ¿no? Nos dejamos llevar muchas veces por los nuevos contextos, pero si no lo dice la palabra del Señor, no lo debemos hacer. Incluso a nuestros hermanos, está bueno volverles a decir eso a ellos. Y vemos también en Deuteronomio que se advierte en esto. Deuteronomio 4:2 que dice, no agregues ni quites nada de estos mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandamientos del Señor, tu Dios, que te doy. Entonces, yo hubo una advertencia en Deuteronomio y vemos que esta advertencia no se cumplió por completo, porque las consecuencias las vemos en la carta de los apóstoles cuando vemos que sí había la palabra distorsionada. Y bueno, y esto el Señor me lo dio como estudio para mí. Entonces, ¿cómo es ser un recién nacido? ¿No? Ahora que estoy estudiando un poquito, bueno, ¿cómo hay que ser los recién nacidos? Le pregunto a mi esposo, yo me relajo un poquito porque como tengo a mi esposo, cualquier cosa le pregunto a él. Bueno, y es interesante saber que el recién nacido realiza tomas de leche materna entre unas 12 y 20 veces al día, ¿no? Cada 30 minutos más o menos, pero no dejando pasar entre 2 o 3 horas. Y yo dije, si Pedro está mencionando que tenemos que ser como niños recién nacidos que ansiamos la leche materna y vemos que el recién nacido realiza tomas de leche materna entre 12 y 20 veces al día, quiere decir, Señor, que entre 12 y 20 veces al día tenemos que leer tu palabra, no la tenemos que ansiar tu palabra, porque así como el niño ansía la leche, entonces tenemos que ansiar la palabra del Señor. Por eso dice en la palabra del Señor que día y noche meditarás en la ley del Señor, ¿no? No sabemos si es totalmente así. Yo les traigo esto porque a mí me parece súper, digo, el Señor me dio esta lección, ¿no? Vamos, Yamila, ahorita que vas a tener a tu bebé, vas a darle de lactar, recuerda que con amor, porque así también tienes que ansiar la palabra. Y la imagen que les está acá al ladito son el comportamiento, la actitud que toma el niño al momento de tener hambre, ¿no? Las que son mamás pues van a decir, ay, esto es obvio, mi hijo se desesperaba, lloraba. Entonces aquí vemos señales, las primeras señales tempranas de que tengo hambre. La mujer es oración, cuando nosotros estemos así, sabemos que ya tenemos que estudiar la palabra. Nos agitamos, nos comenzamos a ponernos ansiosas, abrimos la boca, en este caso no sabemos qué hacer, ¿no? Mueve la cabeza para buscar el pecho, ¿no? Necesitamos respuestas, a veces nos pasa que las inquietudes del día nos hacen buscar respuestas en otras personas que quizás no tengan la palabra del Señor. La segunda señal es nos estiramos, nos volvemos a desesperar, quizás con movimientos físicos o con maltratos hacia las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Y las señales tardías, que ya es el límite, lloramos, nos desesperamos, nos agitamos, incluso nos ponemos coloradas, ¿no? Esta misma actitud que tiene el niño ansiar, teniendo hambre de su leche, nosotros lo podemos tomar para nosotras. Cuando ya nos sentimos agitadas, desesperadas, necesitamos una respuesta, no sabemos cómo resolver este problema, ya sea económico, familiar, lloramos, perdemos muchas veces la esperanza de que el Señor nos dé una respuesta, pues bueno, en ese momento necesitamos la palabra del Señor. Y yo creo que estos diarios, ¿no? Así por eso es que el niño toma entre 12 y 20 veces al día la teta, ¿no? Porque necesita ese alimento y nosotros también necesitamos ese alimento. Ahora también entiendo en la palabra que dice que su palabra, su instrucción tiene que estar escrita alrededor de nuestra casa, en los dinteles de nuestras puertas, ¿no? Para que constantemente estemos recordando eh, la palabra del Señor, quién es el Señor, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y eso nos hará calmarnos. Así que les traje esta imagen para, eh, para que entendamos que a veces como niños nos desesperamos y es porque realmente lo que necesitamos es sentarnos un momento, respirar, abrir la palabra del Señor y decir, Señor, eh, voy a leer este salmo que me da paz y tranquilidad. Y como dice en Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
si bien esto tiene también otras connotaciones, otros significados, pero este comportamiento de recién nacidos, de llegando a la palabra del Señor, pues bueno, nos hace querer mucho más la palabra. Bueno, continuamos. Versículo 13. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? O sea, todo esto tenemos que anhelar esta leche espiritual. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos, si estamos aquí conectadas, hermanas, es porque realmente hemos gustado, hemos presenciado la bondad del Señor en nuestras vidas, ¿no? Hemos presenciado cómo el Señor ha cambiado y transformado nuestras vidas, como algo que le pedimos al Señor, y Él no sobre todo lo cumplió, sino es que trajo abundancia en eso. Es porque nosotras hemos gustado la benignidad del Señor, que no sabemos cómo explicársela a los demás. Y como dice en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para los que te invocan. Entonces, bendito sea el Señor, que esto es lo que dice Pedro, nosotros lo estamos cumpliendo, o sea, nosotros lo estamos viviendo. Hemos probado, gustado de la bondad, de la benignidad del Señor. Gracias, Padre. Y continuamos. Y vamos viendo este capítulo, estos versículos, que habla sobre la piedra viva, ¿no? Les soy sincera en este tema de la piedra viva. Hay un montón de comentarios, un montón de teorías, incluso el que yo estaba elaborando para acá, yo decía, ay, esto está muy largo, tengo que cortarlo, porque hay muchos comentarios, ¿no? Muchos comentarios, incluso muchos comentarios basados en filosofías que me parecen espectaculares, pero que quitan un poco el contexto de lo que se trata de nuestro Mesías como la piedra viva. Acá les hice un pequeño resumen que obviamente ustedes dentro de sus casas van a seguir explorando este tema, que es muy lindo la piedra viva y lo que significa ser esta piedra del ángulo que es nuestro Mesías. Pero creo que acá lo resumí como para iniciar en ustedes un autoestudio personal sobre lo que es la piedra viva, que es nuestro Mesías. Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, ¿no? Pedro combinó aquí el pensamiento tanto de Isaías, versículo 28, versículo 8, y el Salmo 118, como todas las profecías que tienen que ver con él como el centro, ¿no? Y presenta aquí a Cristo como la piedra viviente, elegida, el fundamento precioso, ¿no? Este fundamento, esta piedra que también fue desechada, el ángulo principal y la piedra de tropiezo también, porque habla sobre la piedra de tropiezo, eh, para hablar sobre esta piedra de tropiezo, que lo vamos a ver ahora en los versículos, para las dos casas de Israel, ¿no? Entonces, vamos, este versículo 4, por eso digo, wow, ¿cómo es la carta de Pedro? Pedro en una sola frase, en un solo versículo, es como que te llena todas las profecías. Entonces vamos a anotar estos tres versículos claves, que es Isaías 28, 16, Isaías 8, 14, que lo tengo en dos versiones, ahora se lo voy a mostrar la otra versión, y Salmos 118, 22. En Isaías 28, 16 dice, por tanto, nuestro Señor dice así, he aquí yo he puesto, ahí está, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Isaías 8:14 nos dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el Salmo 118 que nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Claramente Pedro tiene que haberles estado hablando a los que ya conocían de la palabra del Señor, porque está hablando el profeta Isaías, está hablando sobre los salmos, es algo muy fuerte, por eso este versículo, acercándonos al piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida por Dios y preciosa, no la pudimos haber entendido antes, cuando no conocíamos la ley del Señor.
era imposible haberla entendido. Entonces nosotros ahora conociendo, hermana, que estamos en este camino conociendo la palabra del Señor, claro que entendemos ahora cuál es la piedra viva, de qué es lo que hablaba Pedro, la piedra viva. Pedro no solo mencionaba la piedra viva como lo máximo de nuestro Mesías, estaba él hablando de las profecías más importantes de la palabra del Señor. Entonces, esto a mí realmente me explota la cabeza porque uno lo ve a Pedro así todo sencillo, ¿no? Sencillo, humilde, pescador, tranqui. Pero Pedro iba con todas y recordemos que justamente esa sencillez y esa humildad que tenía Pedro, el Señor la tomó para que fuera de impacto a los que ya conocían de la palabra del Señor y se asombraran de decir cómo éste conoce sobre las profecías y la palabra del Señor, ¿no? Fue una estrategia del Señor. Entonces, recordemos, hermanas, incluso hasta por en algún momento que cada una de ustedes tiene un ministerio personal. En algún momento hablen como, bueno, Pedro, que sí es la piedra viva, recordemos la importancia de estas palabras, la importancia de este concepto de ser piedra viva, que no sobre todo es de nuestro Mesías como lo máximo de lo máximo, que ya lo sabemos, sino es que está hablando sobre las profecías ya escritas sobre el Dios de Israel. Y nos llevamos esta frase acá, por ejemplo, en Isaías 8:14, le ubica aquí en Nueva Versión Internacional para ver este tema de que, bueno, si eres la piedra viva, ¿cómo puede ser el Señor la piedra de tropiezo? Y dice el versículo, se las leo en esta versión que es un poco más entendible. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Entonces, así como será la piedra fundamental, la piedra viva, también será una piedra de tropiezo. Y lo veremos por qué será la piedra de tropiezo. Y nos quedamos con esta frase acá. El Mesías fue el verdadero y el único fundamento de un templo espiritual. Esta piedra viva tiene que ver con el templo, tiene que ver con la iglesia que se está formando ahora. Y lo sé, hermana, que dentro de su mente y de su corazón ahora están conectando todo el significado de esta piedra viva. Pueden entender qué es el templo, por qué es el Señor es el templo y quiénes conforman esta iglesia, quiénes conforman este templo. Nosotros aún no estamos físicamente en un templo, no lo estamos porque si alguien nos viene a decir dónde se congregan ustedes, no nos conectamos virtualmente. No, no es posible porque no están presentes. Pero nosotros con esto podemos decir que nosotros somos parte de un templo espiritual. Y ahora vamos a ver por qué somos parte de ese templo espiritual. Y acá traje un pequeño resumen que lo podemos ver en cualquier comentario sobre la palabra viva y es más sencilla de lo que nosotros creemos, que es esta piedra angular y fundamental. Y dice, el concepto de esta piedra angular, como lo vemos acá, miren, esta piedra angular que es la más grandecita, o piedra base, se deriva de la primera piedra en la construcción, de la base de una cimentación de una construcción de una casa. No es la primera piedra que se ubica, ¿no? Por eso ustedes, terminamos aquí, ¿no? El concepto de la piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en construcción. Es la piedra más importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda estructura. Y también nos dice, también se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño, que se coloca en una esquina para darle rigidez. Usualmente para dar rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. Entonces, a partir de aquí dije, wow, Señor, o sea, si en un primer comienzo esta piedra viva de la cual habla Pedro, que dice que es la piedra más importante, ya que todas las demás piedras se establecerán en referencia a esta piedra, que somos las demás piedras nosotros, y que también ayuda y sostiene dos grandes lienzos de muro, dos partes, claramente habla del Mesías. Por eso es que nosotros actualmente vemos que cuando van a construir un edificio, vieron que, llaman al alcalde de la ciudad o algún político para que ponga la primera piedra de la construcción. Bueno, digamos, esa costumbre es bíblica.
Las personas no lo saben, pero es bíblica. Es una costumbre bíblica de la primera piedra. E incluso si nosotros vamos a países como por ejemplo que tienen una base de arquitectura más clásica, como por ejemplo Europa, ¿no? Yo lo veía mucho en Argentina, por ejemplo, los grandes edificios tenían una piedra angular y por lo general en la piedra angular ubicaban el nombre del arquitecto o el año de construcción, ¿no? En referencia en que la piedra angular es la piedra más importante de esa edificación, que también es una costumbre bíblica, porque lo vemos acá. Y si nosotros nos quedamos con estos dos significados de que de que esta piedra viva, esta piedra angular, esta piedra importante, se establece en referencia, que todas las demás piedras que vienen alrededor se establecen en referencia a esta piedra y que sostiene a uno o dos grandes lienzos de muro, claramente en una metáfora, en una historia más creativa, podemos decir que este es nuestro Mesías de Israel, porque a partir de él es nuestro fundamento, él es nuestra base de referencia y además sostiene a sus dos grandes lienzos, que son las dos casas de Israel. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 37 del 15 al 23. En un ratito más ya vamos a estar terminando este tema. Ezequiel 37 del 15 al 23 dice, unificación de Judá e Israel. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados, los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos los aliados, los israelitas. Júntalas la una con otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú les responderás, así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él, y las uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola cosa. 20. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito de modo que ellos la vean. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas las partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra y en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando dice acá el Señor, todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos, claramente Él es la piedra viva. Para entender rápido este tema de la piedra angular que habla Pedro, ¿no? De que Él es la que desecharon los trabajadores, pero que el Señor la vino a poner como piedra principal. Es una alegoría también, una historia fantasiosa, por así decirlo, de nuestro Mesías, que Él es la base fundamental, Él es la piedra más importante donde se edifica toda construcción. Y cuando dice que justamente esta piedra angular sirve para unir dos muros o dos grandes lienzos de pared, ¿no? Qué hermoso vínculo poético hasta cierto punto, ¿no? El de combinar esta construcción arquitectónica de esta piedra importante con la piedra que es nuestro Mesías, ¿no? Eh, Tampoco no podemos entender qué es la piedra angular si no entendemos que existen las dos casas de Israel, ¿no? Tampoco podemos entender la piedra angular si es que nosotros no entendemos que Él es nuestra base fundamental de las demás piedras que van a venir a continuación. Y ¿cuáles son esas otras piedras que vienen a continuación? Pues somos nosotras. Como dice en Primera de Reyes 6:7, dice. En Primera de Reyes, cuando habla sobre la edificación del templo, ¿no? Por parte de Salomón, dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que ya traían acabadas, ¿no? De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Este versículo es muy polémico, lo estuve leyendo un poquito.
Si ustedes los pueden, si los pueden indagar un poquito más. Desde el punto de vista arquitectónico, esto es casi imposible, ¿no? Casi imposible que esto llegue a ser así. Incluso lo vinculan mucho con la arquitectura egipcia, porque la arquitectura egipcia tampoco es, lo mismo que pasaba acá. Las piedras y las decoraciones se labraban aparte y después lo traían y armaban los grandes templos egipcios. En este caso, es la misma manera de trabajar que él pasaba en el templo. Actualmente, ¿no? Según lo que estaba viendo, ¿no? Es casi imposible. eh, los arquitectos, varios arquitectos, ¿no? Que han estudiado estudios sobre la arquitectura, incluso la arquitectura histórica, dicen que casi esto es imposible, ¿no? De labrar las piedras o aparte y traerlas ya construidas y armar el templo, porque nosotros utilizamos a lo que se llama, no sé, en sus países cemento, que une un ladrillo con el otro, metemos el pegamento que es el cemento y eso los pega, ¿no? Eso no pasaba antiguamente en las construcciones, por eso es que muchos dicen que quizás esto del templo no sucedió, ¿no? Porque consideran que esto es falso, que no se pueden traer las piedras ya acabadas y de ahí edificaban, ¿no? Tienes que tener una perfección. Nosotros al ser hijas del Señor sabemos que esa perfección puede existir porque el Señor hace y deshace, ¿no? Y para nosotros leer este versículo no es nada nuevo y no es nada fantasioso, porque nosotros creemos que así es, porque nosotros creemos en las maravillas del Señor. Y volvemos a repetir este versículo. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces, estas piedras vivas lo podemos vincular como si fuéramos nosotras, ¿no? Por eso ubiqué esta imagen del hijo pródigo que vuelve a su casa, ¿no? Y con esta frase que la mencionó Joseph en sus estudios, me pareció muy linda y muy apropiada. Antes de ser parte del templo, debemos ser labradas. Somos labradas fuera del templo, hermanas. Para cuando ya estemos labradas y trabajadas, nos ubiquemos como parte de su templo, como parte de su iglesia eterna. Entonces nosotros estamos siendo labradas por el Señor, así como dice que esta piedra fundamental sirve de sostén y de guía a las demás piedras que van a estar construidas, y nuestra piedra fundamental es nuestro Mesías, y se van agregando las otras piedras que somos nosotros, su templo, pues veamos cómo somos nosotros trabajadas, y como lo dice acá en Primera de Reyes, fuimos trabajadas aparte, ¿no? Ahí nos pulieron, nos trabajaron, y cuando ya estábamos perfectas, somos partes del templo. Me reía, pero también decía, Señor, qué hermoso todo esto. El Señor es un romántico, digo, ¿no? Es súper poético en su palabra, como tanta poesía y eh, tanto vínculo, ¿no? De esta arquitectura, de cómo ver una piedra encima de otra y ahora en adelante, cuando vayamos a ver una construcción de piedra, hermanas, de seguro nos vamos a recordar quién es la piedra viva y vamos a estar buscando cuál es la piedra más importante de esta edificación. Vamos a ver que esa piedra de edificación representa a nuestro Mesías, ¿no? Representa a nuestro Mesías y que las demás piedras, los demás ladrillos que van encima, somos nosotras, que nos están labrando por afuera para que cuando ya estemos acabadas y perfeccionadas, entremos a su presencia. Y vamos a terminar con los versículos, ¿no? Que en realidad los versículos a continuación son versículos que nombran, los versículos que ya los nombramos, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Acercándonos al versículo 4. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, lo dice acá Pedro, somos piedra viva. Entonces sí somos como esas piedras que hablan de las piedras del templo, que estamos siendo labradas aparte para después entrar en la edificación. Y nosotros también como piedras vivas, hermanas, seamos edificadas como una casa espiritual. Somos una casa espiritual. Mujeres Oración es una casa espiritual. No estamos presentes, no nos podemos abrazar, nos quisiéramos abrazar claramente, ¿no? Pero somos esta casa espiritual. Sus hijos están formando esta casa espiritual.
y sacerdocio santo, que eso lo vamos a ver en en el próximo estudio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, estos sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí comienza a mencionar a Isaías 28:6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. En Sión pone la piedra principal del ángulo, que es nuestro Mesías, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Versículo 7. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, esto quiere decir que los que no creen en él, en algún momento tendrán su recompensa por no haber creído. Y esa recompensa no es positiva, ¿no? Van a tener las consecuencias de no haber creído en el Señor. Porque lo que va a demostrar nuestro Dios eterno es que realmente Él ha venido a ser la cabeza del ángulo todo este tiempo. Y continúa, y, dice Pedro, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí menciona Isaías. Porque aquí Pedro da el significado de Isaías 8:14. Pedro lo dice acá abajo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que vimos acá en Isaías 8:14, que dice, el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. ¿Pero por qué será un lazo y una trampa? Señor, ¿por qué será un lazo y una trampa? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Acá lo menciona Pedro, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Y esto de ser desobedientes tiene que ver justamente con lo que está pasando también en nuestros tiempos, pero lo vemos acá en advertencia, es que están difamando, distorsionando la palabra del Señor. Entonces, esta piedra viva, hermanas, cada vez que vemos una piedra, recordemos quién es la piedra viva. Y esta piedra viva, que es nuestro fundamento, nos instruye a seguir la palabra tal y cual como es. Recordemos a Pedro, que Pedro nos dice que anhelemos esta leche espiritual, que es pura, que es la base, como el calostro, no sé cómo le dicen en otros países, la primera leche que viene con todas las vitaminas, las fuerzas. Bueno, anhelemos como estos recién nacidos, no distorsionando su palabra, y recordemos quién es la piedra viva, o sea, quién es el espectáculo de este show, ¿no? ¿Quién es el importante aquí, hermanas? No es ni siquiera el Shabbat, no es el pan del Shabbat, no es el hablar ciertas palabras en hebreo. ¿Quién es el importante? ¿Quién es nuestro Mesías? Es la piedra viva. No es si me compré el manto de oración, no es si me compré una menorá. No, recordemos quién es el actor principal de nuestra historia y de lo que nosotros estamos llevando, es nuestro Mesías. Y sí, a veces choca un poco porque también es un mensaje principal de los que quizás algunas venimos de corrientes evangélicas, pero recordemos que no estábamos totalmente equivocadas, porque Él es el fin. Lo que pasa es que Él es el fin basado en la palabra del Señor, basado en la ley y la instrucción del Señor. Y ahí viene nuestro complemento. Entonces, Calostro, dice mi amiga Maro. Muchísimas gracias, Maro, por corregirme. Perdón, no he leído los mensajes. Entonces, claro que Él es nuestra piedra fundamental, es nuestra piedra principal, es nuestra piedra angular. Le decía a mi esposo, ay amor, si Dios nos da la oportunidad de construir una casita, hagamos una piedra angular, para que ahí siempre recordemos cuando estamos cayendo, cuando estamos fallando, cuando nos sentimos débil, como decir, Señor, a veces no sabemos qué hacer, a veces tenemos que tener cuestiones visuales, ¿no? Y poder ver esa piedra y decir, Señor, no me puede ir mal, porque tú eres mi piedra base, no me puede ir mal. Quizás algo estoy haciendo mal, actuando mal, pero no me puede ir mal porque
porque tú eres la piedra más importante en nuestra vida y como siempre me decía mi esposo, yo soy un poquito más, no tan sociable, como ven aquí sociable, pero necesitaba sociable. Él es más sociable, entonces él siempre me dice, Yamila, nosotros no vivimos solos. O sea, hay todo un contexto familiar y de personas alrededor. Y es verdad, saber de que también tenemos, al momento de que estamos fallando, al momento de que estamos cayendo, buscar también ayuda de parte de los hermanos, porque todos conformamos la misma edificación. Como vemos acá dice que todos nosotros somos labrados aparte y vamos a edificar un templo. Entonces, todas estas piedras pequeñas que somos nosotras, nos tenemos que también apoyar mutuamente. Por eso el Mesías andaba siempre acompañado, ¿no? Porque él sabía que tenía que ser esa piedra de fundamento. Y no nos olvidemos, hermanas, si alguna puede hacer un dibujito de la piedra o si ya tiene construida su casa, y no importa, puede hacer una piedra falsa afuera con cemento, decirle a su esposo construimos una piedra falsa, para que eso visualmente nos haga entender de que el Señor es la piedra fundamental de toda nuestra vida, de toda nuestra construcción, que no nos olvidemos, hermanas, cuál es el mensaje de nosotras como mujeres dentro de nuestro hogar, ¿no? Que es nuestro Mesías. Ese es el fin de todo discurso, eh, basándonos en los mandamientos del Señor. Y vamos a finalizar con una alabanza, que les cuento esta alabanza, yo la escuché, fueron 2 tiempos que escuché esta alabanza, y este es el tercer tiempo. El primer tiempo, yo había escuchado esta alabanza cuando yo andaba en los caminos del Evangelio, o sea, era evangélica, y la cantaba muchísimo, pero no la entendía, ¿no? En el segundo tramo ya comencé a escuchar sobre la instrucción del Señor. Escuchaba esta letra y la entendía por completo, no, no por completo más o menos, sí, qué linda la letra, ¿no? Y ahora haciendo este estudio de Pedro, logro entender esta alabanza y digo, wow, Señor, es muy linda esta alabanza. Si bien hay pequeñas palabras que, eh, digamos que adecuar, pero tienen el significado es lo más importante y se las vamos a compartir. Les voy a compartir esta alabanza para que pongamos atención un poquito. Ahí está. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras.
fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Bueno, hermanos, vamos a terminar orando en este tiempo. Gracias, Señor, Padre amado, por esta palabra, Señor, Padre, que fue breve, Señor, pero nos ayuda a recordar, Señor, quién tú eres, Padre, Señor, y te entregamos el día de hoy, Señor, quizás tantas cargas que tenemos, Señor, Padre, tantas preocupaciones, Señor, tantos conflictos quizás familiares, en nuestra mente, de comportamiento, Padre, y te lo entregamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro fundamento, Señor, papá, que
que no vamos a tropezar, Señor, porque estamos establecidos en la piedra más importante que eres tú, Señor Papá. Gracias, Señor, por ser nuestro piso firme, Señor, aunque a veces estamos en este mundo, Señor, y creemos que estamos tambaleando, Señor, que las fuerzas del mal cobran fuerza, Señor, Padre, y que nosotros a veces nos sentimos apretadas, Señor, pero es todo lo contrario, Señor, porque tú nos tienes en piso firme, estable, fuerte, y nada nos va a pasar, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Padre que nos perdona, Señor, que aunque a veces actuemos como Pedro, Señor Padre, tú igual nos sigues amando, Señor Papá. Y te pedimos, Señor Padre, que cada vez anhelemos esa palabra, Señor, como el recién nacido que anhela esa leche pura, Señor Padre. Así que anhelemos tu palabra cuantas veces al día sea necesaria, Señor Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias por ser ese Padre bondadoso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio de Pedro, Señor. Te pedimos que realmente hagamos carne esta palabra, que no solo nos utilices como instrumento, sino que cada palabra que digamos, Señor Padre, que manifestemos y que estudiemos se haga carne en nosotros. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a estas mujeres, Señor, a este espacio, la señora Esther, a Maru, Señor Padre, a cada una de las hermanas que estamos aquí, Señor. Seguimos estudiando, Señor Papá. Padre, y bendice este estudio de la segunda carta de Pedro, Señor, que sabemos que nos va a nutrir mucho el alma y el cuerpo, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Yamilita, por ese lindo estudio.